diarrea invernal, y yo les decía que esto no es muy evidente porque es muy común en épocas de invierno. Y enteritis vibriónica y hepatitis vibriónica se le conoce así porque se parecía mucho a vibrio cólera. Sin embargo, posteriormente vieron que realmente no era vibrio, era un campylobacter. Existen 16 diferentes especies de Campylobacter, sin embargo, les decía que las más importantes es Campylobacter jejuni, Campylobacter jejuni doyle, Campylobacter coli, como las más importantes. Sin embargo, eso no quiere decir que Campylobacter intestinales o intestinales no desarrollen diarrea. Claro que obviamente esto será en animales que son susceptibles, o quiere decir que son animales que tienen una respuesta inmune deprimida o baja, o animales ya de una edad avanzada y que obviamente son más susceptibles a estos microorganismos. Quedamos que es un bacilo gram negativo, cuya morfología al microscopio, morfología microscópica, se observan en forma de comas, curvos, en forma de S o hasta en alas de gaviota. Por lo tanto, se consideran como microorganismos pleomórficos. Presentan un flagelo único, por lo tanto son móviles. Miden de 4 a 5 micrómetros por 0.5 micrómetros. Son microaerofílicos. No utilizan los carbohidratos, por lo tanto su metabolismo es oxidativo. Son oxidasa positivo y catalasa puede ser positivo o negativo. Y en este cuadro yo les enseñaba cuáles son los más importantes. Coli, que causa diarreas en porcinos, en cerdos, en el ser humano también. Pero vean, es de biota normal. Es de biota normal, les decía, de humanos y de animales. Campylobacter jejuni o de especie jejuni puede causar diarrea en perros, gatos, aves de corral. Sin embargo, también puede causar abortos en bovinos. Y jejuni o de especie doyle, vean, causa enteritis, que es muy común, enteritis infantil, como lo más frecuente. Y vean aquí en aves comensal también del tracto intestinal. ¿Cuáles son las condiciones para que estos microorganismos sean capaces de causar una diarrea? Bueno, pues son microorganismos que bajo ciertas condiciones de estrés, aquí son condiciones de estrés, estos microorganismos se activen sus mecanismos o sus factores de virulencia y desarrollen todos sus mecanismos de patogenicidad. Les decía que había otras especies también importantes, aquí está fetos, pero que esto lo vamos a ver en el sistema genitourinario. Aquí está también iointestinales, vean que también causa una enteritis proliferativa. Creo que no más. Su hábitat, pues ya quedamos que es de biota normal de aparato digestivo, de cavidad bucal, tanto de animales como de hombres. Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, podemos encontrarlo en el aparato genitourinario. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Habíamos quedado que al ser una bacteria gram negativa, su lipopolisacárido es una endotoxina, por lo tanto su lípido A es tóxico. ¿Se acuerdan que les enseñé cómo es la estructura de los lipopolisacáridos? En base a eso existen 65 serogrupos de antígeno somático. Tienen una microcápsula, por lo cual es difícil que sean fagocitados. Se requiere forzosamente de las opsoninas, que son los anticuerpos. Esta cápsula tiene un peso molecular aproximado entre 90 y 160 kilodaltones. Tiene un flagelo. En base a los antígenos flagelares existen 160 serogrupos. Sus adhesinas, les decía que estas adhesinas es la proteína de adherencia del Campylobacter, una lipoproteína A y una proteína PEP, las cuales están involucradas en la adherencia. La más importante es esta, se ha demostrado que esta es la más importante, la PEP. Tiene una citotoxina de distensión citoletal, que es una exotoxina, que pesa entre 20
Bueno, más bien es una estructura trimérica, por eso tiene estos diferentes pesos moleculares. Tiene una estructura trimérica. Más adelante lo vamos a ver. Ahí está una toxina termolábil, que básicamente pues es esta, la citotoxina de distensión citoletal, y un sistema de excreción tipo 4. Además, producen superóxido dismutasa, que está involucrado en inhibir los radicales libres de oxígeno, la catalasa, que inhibe la producción de peróxido de hidrógeno, perdón, de peróxido de hidrógeno. Bueno, lo mismo Pillins, por ejemplo, que algo muy interesante es que los Campylobacter tienen quimiotaxis por algunos ácidos, aminoácidos, sobre todo glicina, y también urea. Por lo tanto, es un microorganismo que generalmente desarrolla una disentería. Una disentería. A ver, vamos a ver. Emiliano, ¿qué es la disentería? Emiliano Díaz, ¿no ¿Verdad? está? ¿Ya A me ver, escucha? Miguel. A ver, ya te escucho. Ah, decía que era la de hidratación extrema, ¿La y es la disentería diarrea. otra vez? ¿Es diarrea qué? Deshidratación extrema. No, la disentería es diarrea con sangre. Ah, ¿Ok? Es la diarrea con sangre. ¿Ok? Es la disentería. Entonces, les decía que le encanta la urea, le encanta la sangre, y por lo tanto es muy destructor este Campylobacter. Destruye mucho los enterocitos, sobre todo la área del duodeno y del yeyuno. Ok, esa es la estructura de membrana externa de Campylobacter. Entonces, aquí tenemos nuestra doble membrana. Aquí está la membrana externa, la membrana interna. La membrana externa, aquí está nuestro antígeno somático, rico en lípidos. Estas cabecitas rico en lípidos. Aquí está nuestro flagelo. Acuérdense que habíamos dicho que antígenos flagelares, 165 antígenos flagelares, o 165 serogrupos, en base al antígeno flagelar. Aquí está su microcápsula. Y bueno, la movilidad es, obviamente, por ser móvil, tiene una capacidad invasiva per se. ¿Sí? O sea, se mueve, puede pasar a través de las células, dentro de las células. Y bueno, con su aparato de secreción tipo 3 va a liberar, o tipo 4 va a liberar su citotoxina de distensión citoletal, la cual la va a inyectar al interior de la célula. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que hace. Y bueno, esto ya lo dije, son 165 antígenos flagelares. Y bueno, este es un experimento que hicieron en base a las características que tiene las diferentes Campylobacters sobre la acción sobre la acción en las células Vero, para ver la actividad de la citotoxina. Y bueno, lo que podemos ver es que, por ejemplo, aislaron Campylobacter jejuni de pollo, ¿sí? Y vean, no todas tienen la capacidad de provocar un cambio morfológico, que es un arredondamiento de la célula. No se observa en todos los Campylobacter. Estas son células J774, son macrófagos, y estas son enterocitos. Entonces, vean, las de humano tienen esa capacidad de provocar un arredondamiento de las células. Y bueno, entonces encontraron diferentes cepas. A ver. Y aquí es simplemente para que observen que esta toxina pues es capaz de provocar cambios estructurales dentro de los macrófagos o de las células endoteliales, digo, enterocitos. Bueno, esta citotoxina de distensión citoletal que se libera por parte del Campylobacter, les decía que tiene tres proteínas que es
la A, la B y la C. Citotoxina de distensión citoletal. Aquí está. Toxina de distensión citoletal para que lo escriban. Entonces, A, B y C. La A y la C están involucradas en unión al receptor. El receptor, pues este no se conoce cuál es el receptor involucrado en captar esta toxina. Sin embargo, entra a través de la formación de un endosoma rico en clatrinas. Rico en clatrinas. Entonces, este rico en clatrinas significa que entra de manera fácil al interior de la célula y que esto se va a formar un endosoma. Bueno, sin embargo, no se conoce bien el mecanismo, pero se libera de este endosoma, se libera del endosoma hacia el citoplasma y la parte o la fracción B es la que está involucrada a dirigirse al núcleo, penetrar al núcleo, tampoco no se conoce cómo es capaz de entrar a través de la membrana nuclear y va a desarrollar un arresto del ciclo celular. Esto quiere decir que fragmenta el DNA y por lo tanto ya no se puede replicar la célula. Y pues va hacia la muerte. Bueno, y les decía que las condiciones, esto que se genera, es generalmente condiciones de estrés, donde obviamente la respuesta inmune se ve distraída, cambiada, y por lo tanto, bueno, aprovecha el Campylobacter para desarrollarse. Por lo tanto, también puede participar como un patógeno secundario, sin embargo, participa de manera más importante como patógeno primario. ¿Cómo adquieren este Campylobacter? Miren, los pollitos son los que tienen la mayor cantidad de Campylobacter. Si viéramos el número de Escherichia coli presentes en las heces de los pollos, pues habría más Campylobacter que Escherichia coli. Y este Campylobacter, vean, el pollito va, toma agua de este depósito, pero a la vez defeca y contamina, ¿va? Contamina esta agua. Y entonces llega una vaquita, consume esta agua contaminada y obviamente pues se va a infectar. Y esta infección pues puede provocar la presencia de toxinas a nivel de la leche o del mismo microorganismo y puede ser transmitido al humano. También el humano se puede contaminar con el agua donde estos pollos han hecho sus necesidades o simplemente hasta el consumo de pollo mal cocido, de tal manera que pues también va a provocar que el Campylobacter pues dañe a células del humano. Entonces, ¿cuál es la patogénesis? Pues es destrucción de la superficie de las mucosas. Les decía que preferentemente, yo les había dicho duodeno, ahí quítenle duodeno, es yeyuno, ilion y colon. O sea, toda la parte final del intestino delgado y parte del grueso. Y les decía que le encanta la sangre, ¿no? Entonces, provoca una superficie dermatosa y sanguinolenta. Ahí está, le encanta la hemina, la sangre, y también la urea. Por lo tanto, es un microorganismo o estos factores quimiotácticos inducen a un mayor crecimiento del Campylobacter y una mayor agresión. Entonces, el cuadro clínico característico les decía que produce una disentería, que es diarrea con sangre. Y obviamente esta diarrea con sangre pues, va a provocar pues, dolor abdominal, va a provocar las náuseas y el vómito por las toxinas, va a inducir fiebre y puede haber portadores asintomáticos. Obviamente estos portadores asintomáticos se refiere a que van a tener Campylobacter con características de producir una gran cantidad de citotoxina de distensión citoletal. También en aves es muy común o es lo más común, no que veamos diarrea por Campylobacter, sino lo que vamos a ver más comúnmente en aves es la hepatitis. Por eso se llamaba hepatitis vibriónica, porque pensaban que era
Vibrio cólera. Sin embargo, después vieron que no, que era Campylobacter. Y bueno, si lo comparamos con Salmonella, pues tiene el mismo color, pero diferente aspecto. Si se fijan, aquí se ven manchas necróticas, donde se ve que hay destrucción de los hepatocitos y de los macrófagos. A todo lo contrario con lo que sucede con Salmonella. Salmonella le encanta ser fagocitado a tal grado de que hasta puede mantener viable a la célula. Sin embargo, Campylobacter no le gusta que lo fagocite y tiene la tendencia a destruir. Entonces, si se fijan, pues se ve completamente diferente al de Salmonella. Es una enfermedad crónica, por lo tanto, pues va a pasar tiempo para que desarrolle este tipo de lesiones. Vean, es de baja mortalidad, es una mortalidad del 15% y también una baja morbilidad. Por tal motivo, ¿por qué? Porque Campylobacter in aves pues es de biota normal y obviamente le cuesta trabajo identificarla como extraña, a menos de que empiece a producir la toxina de distensión citoletal. Y vean, los signos clínicos son vagos. Y vean aquí la destrucción que se ve en el hígado. Puede haber lesiones también en corazón. Y se ve el pericardio inflamado. De hecho, el pericardio tendría que ser una membrana transparente. Y vean aquí la membrana como se observa perfectamente bien. Entonces, se ve una membrana gruesa, un pericardio grueso, que es la membrana. Ok, Paula tiene problemas para conectividad, sí, no se preocupe. Ok, bueno, aquí están las lesiones hemorrágicas y necróticas. Bueno, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues obviamente también pueden ser muestras de heces o puede ser hígado. Tomamos de las lesiones, puede ser el hígado de los pollos, y lo vamos a sembrar en un medio de Campibab. El medio de Campibab es un medio que tiene sangre. Su base es un medio de base agar, Brucela, rico en peptona. El agar Brucela es rico en peptona, caseína, extracto de levadura, dextrosa, bisulfito de sodio, lo que le hace ser como inhibir el crecimiento de otros patógenos. Y además, vean, presencia de antibióticos. Sangre de carnero también está. Y antibióticos como vancomicina, trimethoprim, polimixina B, anfotericina y cefalotina. Bueno, estos antibióticos van a inhibir la microflora, obviamente, de las heces. Entonces, es un medio que se utiliza para el aislamiento de Campylobacter de muestras de heces obtenidas de estos animales enfermos. O sea, si tienen diarrea y tienen diarrea con sangre, pues tenemos que buscar Campylobacter. Ya quedamos que Campylobacter es un microorganismo microaerofílico, por lo tanto, su aislamiento requiere de CO2. Si no lo metemos en CO2, no va a crecer el microorganismo y además requiere una temperatura de 37 grados. Sin embargo, la temperatura óptima de Campylobacter jejuni, ya sea jejuni o jejuni doyle, es de 42 grados centígrados de 2 a 3 días. Esta temperatura se utiliza para identificar al microorganismo, es como una prueba de identificación al microorganismo. Porque si la ponemos a 42, no todos los Campylobacter crecen, solamente va a crecer Campylobacter jejuni. Su morfología colonial es una colonia no hemolítica, son pequeñas, alrededor de entre 1 y 2 milímetros de diámetro, son lisas, blanco-grisáceas, de bordes irregulares y se les denomina que tienen aspecto de cabeza de alfiler, o sea, por lo tanto son planas o ligeramente convexas, más planas que convexas, ¿no? Pues aquí se observa. Esta micrografía o esta fotografía es Campylobacter en 3 medios diferentes con diferente grado de humedad. Entonces las placas
más frescas, ¿sí? O de reciente preparación, vamos a suponer. Estas son placas, esta es una placa más vieja, esta es una placa de 72 horas, por ejemplo. Y esta es una placa de, aquí, bueno, aquí dice de 48 horas, de 24 horas y recién preparada. Entonces vean las diferentes morfologías que desarrolla. Campylobacter es muy difícil de identificar. Sí se requiere de un buen ojo clínico para poderlas aislar e identificar. Les decía que este Campylobacter tiene forma de sacacorcho, aquí está, forma de sacacorcho, tiene forma de alas de gaviota, aquí está, tiene forma de S, y les digo, por eso les digo que es muy importante que ustedes cuando vean su gram necesitan ver cuál es la morfología. No pueden decir nada más, es un bacilo gram negativo. Pues sí, pero tiene alguna característica especial. Entonces les digo, tiene forma de S aquí, o de sacacorcho. Aquí hay otro de sacacorcho. Aquí hay uno más bonito de sacacorcho. Aquí hay otro de sacacorcho. De alas de gaviota, otra vez, aquí hay una ala de gaviota, aquí aparece una ala de gaviota, otra ala de gaviota, en forma de comas, ¿sí? Otra ala de gaviota, mira que se ve mucho mejor. Entonces, tenemos que identificar. Bueno, no crece en McConkey, obviamente es una bacteria que no va a crecer en McConkey. Su aislamiento ya les dije que es el medio Campylab. Y se utilizan pruebas bioquímicas donde no hay azúcares porque no fermentan los azúcares. No utiliza, entonces va a crecer en glicina, cloruro de sodio, reduce los nitratos, produce ácido sulfídrico, ya sea por la prueba de TCI o la prueba de acetato de plomo, las catalasa. Digamos que pueden haber catalasas positivas o catalasas negativas. Y bueno, y les decía que la temperatura de crecimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, la tienen a 25, pero a 72 grados centígrados crece Yeyuni, es la única que puede crecer a esa temperatura, Campylobacter Yeyuni. Bueno, en su manual, permítanme, déjenme traer mi manual. En su manual, en la página 27, ahí viene crecimiento a 42 grados centígrados. Esta Yeyuni, su especie Yeyuni. También algunas otras van a crecer. Sobre todo, como es de pollo, acuérdense que las de pollo pues, resisten temperaturas, altas temperaturas, que es la temperatura óptima de las aves, 42 grados centígrados. Entonces va a crecer, les decía, Yeyuni, su especie Yeyuni y la Yeyuni doi. Bueno. Ok. Y bueno, otra característica también es que podemos encontrar a 25 grados unas que crezcan y otras que no crezcan. Sobre todo las genitourinarias van a crecer a temperaturas de 25 grados. Ok. Tratamiento y control. Bueno. El tratamiento, pues, antibióticos. El control es la higiene, obviamente. El uso de bacterinas, pues, no está bien confirmado porque, pues, es de biota normal. Entonces, no tiene caso utilizar o inducir anticuerpos contra la biota normal porque pues, puede provocar problemas. Recuerden que también las bacterias que están ahí a nivel intestinal
pues tienen algunas funciones. Entonces no se pueden eliminar. Entonces, básicamente la higiene es lo más importante y obviamente identificar a los portadores asintomáticos. Ahora, en aves, pues no buscaríamos el portador asintomático, porque finalmente son los que tienen mayor cantidad de Campylobacter, pero en cerdos o en bovinos sí hay que identificar al portador y aislarlo y darle tratamiento. De preferencia, al portador asintomático es mejor sacrificar para eliminar el riesgo de que otros animales adquieran la infección. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, en el caso de aves, ¿cómo podríamos hacer el control aparte de ser más estrictos con la higiene y con los manipuladores de las aves? Ok, muy bien. Bueno, habíamos quedado que esto es lo más común. Entonces, cuando se hace por ejemplo, es muy difícil de hacer el diagnóstico, vean, ahí están los signos clínicos, son muy vagos. Solamente lo veríamos cuando el animal pues no llega a los estándares internacionales de peso y talla. Entonces tenemos que sacrificar el animal para ver cuál es el motivo. Hacer una matanza, una eutanasia, con la forma adecuada, hacer una eutanasia. Y si encontramos este tipo de lesiones, pues nos está hablando que posiblemente sea Campylobacter, posiblemente. Entonces hay que hacer el cultivo y si lo encontramos, pues ya nos está indicando que hay problemas. Es difícil hacer el diagnóstico, es difícil lograr identificar al portador asintomático. Lo único que podemos hacer es tratar de aumentar la higiene. Esto es lo que vamos a hacer. Más higiene, una buena eliminación de desechos, de camas, evitar que el agua se ensucie con heces de estos animales. Y les decía, pues el uso de bacterinas no está muy bien manejado. Entonces, en caso de que no lo podemos controlar, lo mejor es eliminar a toda la parvada y meter nuevas aves a la granja. ¿Ok? ¿Sí te respondí tu Ok. pregunta? Ok. Sí, profe. Bueno, muy bien, Osvaldo. Sí, es difícil. En mamíferos es mucho más fácil, ¿sí? Poderlos identificar porque hay diarrea con sangre, pero en aves es mucho más difícil. Y les digo, si no podemos controlar, lo mejor es sacrificar a todas las aves y introducir nuevas aves. Ahora, esto es muy común, sobre todo en granjas de traspatio. En granjas tecnificadas, pues está más controlado. Es mucho más difícil que tengamos este problema. Vamos a empezar con virus. Sí, déjenme checar un tantito, pero sí, vamos a empezar con virus. Ah, no, me falta la Ausonia intracelularis. A ver. Vamos a buscar la Ausonia. Espérenme un segundito, ¿eh? Se me pasó eso. ¿No? ¿Sí? Ausonia. La enfermedad de la Ausonia, pues es una bacteria intracelular obligada. Es recién descubierta. Allá por los años 90 se descubrió y causaba una diarrea que podría similar a la infección por Campylobacter. Entonces, la característica se llama la bacteria Ausonia intracelularis, y su propio término lo dice, que es intracelular obligada, es una bacteria con una estructura de gram negativas. Estructuras gram negativas me refiero a que no se puede teñir con gram, pero que tiene una estructura de doble membrana, o sea, una membrana externa, igual que las bacterias gram negativas. La enfermedad se llama enteritis proliferativa porcina o ileitis, también se le conoce como ileitis.
Ok, es una enfermedad de tipo entérico, afecta a cerdos de alta genética y reproducción. Ahí les decía que es obligado. Tiene una estructura de bacteria gram negativa. Son curviados o rectos, con extremos puntiagudos. Y fíjense que tienen un flagelo, tienen flagelos en los extremos, esta bacteria. Una técnica de tinción por Nielsen modificado puede ser positiva. Se cuenta yo por Nielsen. Pertenecen a la familia de sulfovibrionaceae. Aquí está. La Ausonia, que tiene tres géneros: Bilófila, de sulfovibrio y la Ausonia. Pertenece a la familia de sulfovibrionaceae. Les decía que es una bacteria que fue reconocida hasta los años 90, aquí está, aunque el primer reporte de esta enfermedad ileitis, enfermedad proliferativa porcina, se identificó desde 1931. Y bueno, vean, se le conocía como Campylobacter todo. Puede desarrollar una patología similar a la de Campylobacter, por eso se pensaba que era Campylobacter. Pero bueno, pues ya con las técnicas de cultivos celulares bien manejadas, técnicas de biología molecular, pues se empieza a identificar que no es Campylobacter, es una bacteria diferente. Y vean, los países que tienen más problemas de la Ausonia hasta los años, hasta este siglo, aunque en México pues no se ha hecho un estudio serio donde podamos identificar esto, Perú, Venezuela, Brasil, Reino Unido, España. No tenemos aquí en México un estudio que nos permita identificar cuál es la prevalencia, ¿sí? La prevalencia de la Ausonia intracelular. La prevalencia puede llegar hasta un 40%. O sea, de cada 100 cerdos, 40 pueden tener la Ausonia. Les decía que tenía un flagelo polar, ahí está. Flagelo polar. No tiene fimbrias, no tiene esporas. Presenta este flagelo polar largo y de motilidad pulsátil. Y tiene 3 megaplásmidos. Estos 3 megaplásmidos tampoco se conoce cuál es su función o por qué los tiene. Obviamente todo lo que sea presencia de un DNA extracromosomal, pues sí tiene algunas funciones que pueden favorecer a una mejor expresión de los genes del cromosoma. Ok. La Ausonia le encanta los enterocitos inmaduros. Sí, los enterocitos inmaduros aquí. Se ve cómo están esto. O sea, esta es una vellosidad intestinal. Este es el yeyuno, donde están las vellosidades intestinales. La mayor cantidad de vellosidades intestinales. En la cresta, pues generalmente están los enterocitos maduros. Y en la cripta, generalmente vamos a encontrar enterocitos inmaduros, generalmente. ¿Sí? Entonces, estos enterocitos inmaduros, pues van madurando y van ocupando las crestas, cuando estos enterocitos, pues van esfoliándose. Eso es normal, o sea, los enterocitos viejos se van esfoliando, se van liberándose, ¿no? Pues aquí se ven todos los nutrientes, a ver. Ajá, es el moco, aquí se ve todo el moco, que es todo esto azul, es el moco. ¿Sí? Estos son anticuerpos, recuerden que habíamos dicho que hay anticuerpos de IgA, obviamente. Los azules es el microbioma o la biota normal. La Ausonia intracelular son los rojitos, ahí se ven, y ahí están ya infectando, vean, los enterocitos inmaduros, aquí preferentemente, y obviamente, pues, el microorganismo como es intracelular obligado, pues aquí va a crecer, va a proliferar dentro de estos enterocitos maduros. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que bueno, que no haya una absorción de los nutrientes. Al no haber absorción de los nutrientes, vean, tampoco hay moco, no hay producción de moco, ¿sí? Que obviamente participe y favorezca la protección de los enterocitos.
Y esto pues va a provocar que puedan entrar otros microorganismos como virus, protozoarios, aquí están protozoarios, y obviamente pues sea una infección más agresiva. También si vemos la, los, la opción intracelularis es capaz de pasar a través de los enterocitos y llegar hacia centros germinativos donde van a ser fagocitados o pueden causar un daño aquí en los centros germinativos. ¿Cómo penetra el enterocito? ¿Cómo penetra, perdón, la leuconia a los enterocitos? Bueno, igual como vimos con la citotoxina de distensión citoletal, la bacteria entra a través de un endosoma rico en clatrinas, que son los sitios, se puede decir que los sitios de entrada de muchos microorganismos de nutrientes también, porque son como las clatrinas como lugares de señalización para que se formen esos endosomas que pueden ir ricos en nutrientes, ricos en otras cosas, y bueno, también la bacteria penetra por ese sitio, posteriormente se escapa del endosoma y empieza a proliferar. ¿Cuál es el receptor? Pues tampoco no se conoce. A pesar de que, vean, ya tenemos 50 años de conocer este microorganismo, pues no se conoce bien todos sus mecanismos. El principal mecanismo es patogénico, es una infección, inducción de la hiperplasia. Bueno, esto es muy interesante porque el microorganismo, en vez de provocar una destrucción, va a provocar una proliferación. Por eso se llama, enteritis proliferativa, porque los enterocitos van a proliferar. En vez de destruirse, van a proliferar como un mecanismo de protección. Sin embargo, bueno, esa proliferación, pues obviamente va a causar daño porque no va a poder absorber nutrientes. Aquí está todo lo que estaba diciendo. Okay. Entonces, el microorganismo penetra los enterocitos por endocitosis y esta penetración ocurre de 5 a 7 días post-infección, empieza a desarrollar la ileitis. La aparición de las lesiones se produce de 2 a 3 semanas más tarde. La difusión bacteriana en el intestino se realiza a través de enterocitos en división, originando de esta manera lesiones típicas. Bueno, es que una de las características es que estos enterocitos inmaduros, pues también, como son inmaduros, van a estar proliferando, se van a estar replicando. Y eso es lo que va a favorecer la ileitis. Pues ahorita vamos a ver. ¿Cuáles son los hospederos? Bueno, el cerdo es el más común, es el más frecuente, sin embargo, también existen otros animales diferentes al cerdo, donde se ha encontrado la presencia de la ausonia. Por ejemplo, en conejo, en caballo, en ovejas. También se ha encontrado en aves como avestruz y emu. Y no, hasta el momento no se ha observado en humanos. Por lo tanto, no se considera como una zoonosis. Y vean, aquí cómo hay replicación, ¿sí?, de las vellosidas intestinales. ¿Sí? Y obviamente pues llega a un punto en que se empiezan a necrosar por la falta de nutrientes. El microorganismo intracelular crece preferentemente en el citoplasma, requiere de ATP para su crecimiento o alguna fuente de energía. Su periodo de incubación es de 10 a 21 días. La transmisión es oral fecal y afecta a cerdos de 6 a 20 semanas. Esto de que afecta a cerdos 6 a 20 semanas, pues son las afecciones más importantes. Sin embargo, se puede encontrar también en cerdos adultos. Claro que las lesiones no van a aparecer como esto, porque el sistema inmune lo va a poder controlar. ¿Cuáles son los signos clínicos? Bueno, aquí dice que hay 3 aspectos clínicos. Uno, la aguda, la crónica y la subclínica o penetrante. Permítanme un segundito.
Perdón, permítame un segundo. Ok, perdón. Bueno, entonces, tres aspectos clínicos. Obviamente la forma aguda, pues es la forma más agresiva, porque ya vamos a ver diarrea con sangre, con restos necróticos y puede provocar la muerte del animal. En el caso crónico y penetrante, pues generalmente son diarreas leves o pueden ser heces de tipo pastoso. Puede haber una ligera deshidratación. Puede haber abortos, obviamente, si la cerda se encuentra preñada, pues va a producir abortos. Sin embargo, todos estos datos clínicos son compatibles, no son compatibles, o más bien son compatibles con otras patologías. O sea, que si yo veo diarrea con sangre, pues yo puedo pensar en una Escherichia coli, una enterohemorrágica. Puedo pensar en una Salmonella typhimurium. Puedo pensar en una Salmonella Corea Suisse. Puedo pensar en un Campylobacter y puedo pensar en Leucemia intracellularis, simplemente por ver diarrea con sangre. No necesariamente, no hay un dato patonomónico de la enfermedad hasta que abramos al animal, hagamos una necropsia del animal y veamos este tipo de lesiones, pero este tipo de lesiones también las puede producir Campylobacter. Entonces, tendríamos un 50% de que podría ser por Lawsonia o un 50% por Campylobacter. Por lo tanto, tendríamos que de todo hacer un diagnóstico microbiológico. Vean, el ilion con apariencia externa de manguera, con lesiones de tipo proliferativo, con apariencia de cerebro, o sea, vean, como si fueran los surcos que vemos en el cerebro, ¿no? Una enteritis necrótica, una adenomatosis intestinal proliferativa, y las lesiones pueden abarcar desde el comienzo del colon también. Quedamos que afecta yeyuno, ilion y colon. Bueno, aquí se ve bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, al hacer un microorganismo intracelular obligado, no podemos hacer un cultivo microbiológico. Tenemos que hacer un cultivo celular que permite el crecimiento de la bacteria, ¿no? Entonces aquí se observa, es un cultivo celular y la bacteria, bueno, pues aquí se alcanza a distinguir apenas. Ay, perdón. Uf, es muy difícil de distinguir solamente por una tinción de yodo. Por una técnica de fluorescencia es mucho mejor porque todas las partículas verdes son bacterias intracelulares, es Lawsonia. Puede hacerse una PCR, puede ser una PCR de las heces, una PCR del ilion, puede ser un corte histopatológico, y puede ser un cultivo de enterocitos de rata. Y bueno, este es un corte histológico y todas las de color café son las famosas Lawsonias intracelularis, todo esto de color cafecito. Estas de color azul son células globosas. Y bueno, todos los enterocitos, células del sistema inmune, son las criptas. Entonces, la técnica que se utiliza es una inmunofluorescencia indirecta, es una Leighty's test, donde pueden ser dos, una donde utilicemos los anticuerpos directos a través de una muestra de heces y busquemos esto, y la otra es que busquemos anticuerpos en contra del microorganismo, y por lo tanto, si buscamos anticuerpos, pues tenemos que tener nuestra bacteria en una laminilla y hacer una inmunofluorescencia de tipo indirecto. ¿Cuál es el control y la prevención? El control, pues obviamente la higiene es muy adecuada.
perdón, el control es el uso de antibióticos, perdón, el uso de antibióticos para eliminar al microorganismo. Se utilizan tetraciclinas, tiamutina, valnemulina, tilosina, lincomicina. Pero recuerden que, bueno, se ha marcado mucho, o se ha hecho mucho abuso de las tetraciclinas y por lo tanto ya hay cepas resistentes. Entonces tenemos que hacer también nuestro diagnóstico de resistencia antimicrobiana. La prevención, pues obviamente es la higiene, una higiene estricta. Eso es lo que nos va a ayudar. Y bueno, si hay una vacuna, se llama Interisol ileitis de Boehringer Ingelheim, el cual pues favorece el desarrollo de anticuerpos que van a neutralizar la actividad, pero recuerden que es intracelular. Entonces, al ser intracelular obligada, pues solamente hasta que la bacteria esté fuera de la célula, pues va a ser neutralizada. Entonces, por lo tanto, esta vacuna generalmente se utiliza cuando se introduce por primera vez a los cerdos. Ahora, también hay que tener mucho cuidado porque el uso de vacunas de manera exhaustiva no es recomendable. Esta vacuna se debe utilizar solamente si hay reportes o indicios de que en la zona existe la presencia de ileitis o de lausonitos celulares. Si no hay reportes en la granja, no se debe de utilizar. ¿Sí? ¿Sí me entienden? A veces las vacunas no son tan buenas para estar vacunando con todo. Sí, claro, puede engrosar la luz porque hay una proliferación exhaustiva y puede provocar una mala absorción. Yo les decía que hay mala absorción y obviamente una necrosis por esa falta de nutrientes y por lo tanto pues también una obstrucción. Sí, Osvaldo. No comparto mis diapositivas porque pues es un trabajo mío y luego se las pueden ir pasando a todos y entonces ya para que les doy clase mejor les paso las diapositivas y ustedes ya se presentan los días del examen y ya. Entonces no comparto. Permito, ustedes pueden sacar foto, Profe, eso sí. ¿y por Mande. qué solamente se tienen que vacunar si en la zona hay presencia de... Sí, porque si hay presencia significa que puede transmitirse fácilmente. Ya vimos que otros animales, aquí vamos a poner, otros animales pueden transmitirlo. Entonces aquí están las aves, ¿no? O sea, aquí ponemos aves, avestruz y emu, porque bueno, esto lo hicieron de manera, lo encontraron, pero imagínense que una ave silvestre pues también pueda traer la ausonia. Entonces, si llega a la granja, pues obviamente pues puede infectar. Entonces, si en la zona, vamos a suponer que en el municipio de Ecatepec, suponiendo, vamos a suponer, se reportó casos de la ausonia, pues yo tengo que vacunar a mis animales porque corren el riesgo de que llegue la enfermedad. Ahora, aunque no se observan en humanos, pues puede haber algún individuo que sea susceptible, ¿no? O sea, siempre hay algo que confirma la regla, ¿no? Si no, las enfermedades, no habría enfermedades, pues se van adaptando los microorganismos de acuerdo a la población existente. Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos con el COVID-19. El COVID-19 originalmente viene de animales provenientes de China, según un murciélago, ¿no? Si lo pensamos evolutivamente, pues no tenemos nada que ver con el murciélago, o sea, estamos bastante alejados como para decir que estamos muy cerca del murciélago. Somos mamíferos, pero genéticamente estamos alejados. Sin embargo, este microorganismo se adaptó de alguna manera, se adaptó a algún humano y ese humano transmitió la enfermedad. Entonces, aunque aquí no haya reportes todavía en humanos, y si no se ha observado en humanos, puede haber que alguno sea susceptible. ¿Qué le da la susceptibilidad a ese microorganismo? Pues cuestiones genéticas. ¿Sí?
las cuestiones genéticas, que tenga el receptor para ese virus y obviamente pues ya va a ser susceptible y obviamente va a infectar a todas las personas que sean susceptibles y después ese microorganismo se va a adaptar a otros humanos, ¿sí? Aunque no tengan el receptor. Entonces, les digo, esto puede ser factible. ¿De qué depende? Mucho de que no seamos susceptibles, pues de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es capaz de identificar diferencias y de desarrollar y producir anticuerpos y células con capacidad de destruir a estos microorganismos. Sin embargo, si esta respuesta inmune se hace deficiente, en cáncer, por ejemplo, obviamente el sistema se distrae y también metabólicamente está disminuido. Entonces, ¿por qué? Porque está produciendo constantemente anticuerpos contra las células cancerígenas o células en contra del cáncer y por lo tanto ese metabolismo pues, va desgastando nuestro sistema inmune, ¿no? La deficiencia de nutrientes. Ok, ¿sí me entienden? Sí. Ok. Bueno. Entonces ahora sí ya vamos a ver virus. Sí, déjenme checar otra vez. Ya vimos Escherichia, Salmonella, Campylobacter. Ok, vamos a ver rotavirus. Nuestro primer virus. Ustedes ya llevaron también virología, ya saben mucho acerca de esto. Y bueno, los rotavirus son virus desnudos de RNA de doble cadena y es un RNA segmentado. El rotavirus pertenece a la familia Reoviridae, los cuales son virus que causan diarreas e infecciones respiratorias. Les decía que son virus desnudos, son icosaédricos, de 70 nanómetros de diámetro, presentan una cápside proteica icosaédrica con presencia de unos filamentos que aquí se observa. Está formada por 3 capas que rodean su genoma y tienen 11 fragmentos de RNA de doble cadena, que es lo que les decía. Algunos pueden tener hasta 12 fragmentos. Tiene 7 proteínas estructurales y 4 proteínas no estructurales. Entonces aquí estamos viendo la estructura de nuestro virus. Les decía que tiene doble capa, tiene una doble capa. Y aquí vemos esta electroferograma, donde vemos los diferentes fragmentos de RNA. Entonces tenemos la BP1, que pertenece a la cápside. Bueno, vamos a verlo más adelante acá, porque acá está todas las características. Les decía que tiene 7 proteínas estructurales y 4 no estructurales. Sin embargo, vean algunas combinaciones, porque esta es una combinación de 2 proteínas no estructurales. Se considera que puede haber hasta 6 proteínas no estructurales. Entonces, la BP1, que es la que estamos observando aquí, ¿sí? Es una vértice del núcleo de esa cápside y tiene una función de RNA polimerasa. Esta es la que va a inducir el crecimiento o el desarrollo del RNA. También va a haber una replicasa. Acuérdense que al ser de doble cadena, pues tenemos cadenas positivas y cadenas negativas. Las cadenas positivas se van a ir a la traducción, a la traducción y las negativas se van a ir a la replicación del genoma del virus. Bueno, vamos a pasar una película para que recuerden todo esto, porque no sé cómo andan en virología. Vamos a pasar una película. Videos. Digestivo. Fases de replicación de los virus.
Hola a todos. En ¿Se escucha el sonido? Sí. este nuevo vídeo vamos a ver el proceso de replicación de los virus, es decir, cómo los virus infectan las células, generan nuevas copias para poder infectar nuevas células y así diseminarse. Los virus, como ya hemos comentado en su momento en clase, pueden ser virus desnudos, es decir, que solo tengan su cápside y su material genético, o pueden ser virus envueltos, es decir, que tengan el material genético envuelto en su cápside, pero por fuera una membrana lipídica, que es lo que denominamos envuelta. Cuando hablamos de virus que infectan a células eucariotas, hay distintos mecanismos por los cuales los virus pueden entrar en la célula, replicarse y salir. Entonces vamos a comentar en este vídeo las distintas posibilidades que ocurren, ¿vale? El primer proceso que ocurre es el proceso de absorción. Que viene siendo el proceso por el cual el virus reconoce a la célula que quiere infectar y se une a ella. Dentro del proceso de absorción hay como dos pasos. Un primer paso que es reversible, que es como una atracción electrostática, por lo tanto se puede perder, y un segundo punto en el cual ya es irreversible y las proteínas del virus se unen a receptores celulares, receptores específicos. Entonces imaginaros un virus y este se va a unir a receptores de la célula. ¿Vale? Cuando esto ocurre, cuando ya hay unión entre virus y receptor, esto ya es irreversible porque se va a estimular la siguiente fase, que es la de entrada o penetración del virus. Normalmente los virus son muy específicos y solo pueden infectar un grupo de células en particular. Por ejemplo, el virus del VIH infecta los linfocitos T CD4. ¿Vale? El segundo punto es el punto de penetración, ¿vale? Es el paso de penetración, de entrada del virus dentro de la célula. Y aquí ya vamos a encontrar diferencias entre los virus con envuelta o los virus sin envuelta. Los virus sin envuelta normalmente entran estimulando una fagocitosis o una endocitosis, es decir, el virus estaría en la superficie de la célula y estimularía que la célula generase un endosoma, es decir, se genera un endosoma para que el virus entre en la célula. Este endosoma después se fusionaría con un lisosoma. Hay otras veces que los virus desnudos pueden entrar directamente a través de la membrana plasmática. Recordar que son partículas infecciosas muy pequeñas e incluso pueden atravesar directamente la membrana sin necesidad de ninguna vesícula de endocitosis. Y otras veces los virus desnudos lo que hacen es inyectar directamente el material genético que llevan dentro. Lo pasan como estructuras a modo de jeringa al interior de la célula. Por el contrario, los virus con envuelta tienen dos mecanismos. Imaginaros un virus con envuelta, son un virus con cápside más la envuelta por fuera de la célula. Pueden hacer dos procesos. Uno, fusión de membrana, es decir, que la envuelta del virus se fusione con la membrana plasmática de la célula que va a infectar. Por lo tanto, aquí se produciría una fusión y entraría solo la cápside, se genera como un poro en la membrana y entra solo la cápside. Y la otra posibilidad es que entre por endocitosis, al igual que entraban los virus desnudos. ¿Vale? En este caso, finalmente la envuelta del virus se va a fusionar con la envuelta del endosoma. Entonces, dentro del endosoma quedaría el virus. Este endosoma después se fusionaría con el lisosoma. ¿Vale? ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto es que el virus se deshaga de la envuelta para que quede libre el material genético. ¿Vale? Entonces, a este proceso, punto 3, se le llama decapsidación. ¿Vale? Entonces, lo que consigue el virus es que el material genético quede libre en el citoplasma celular.
¿Cómo lo hace? Bueno, los virus que han entrado directamente, han inyectado solo el material genético, no tienen problema. Los virus que han entrado por endocitosis, lo que va a suceder es que cuando el endosoma se fusiona con el lisosoma, recordar que el lisosoma estaba cargado de proteasas, de enzimas hidrolíticas que van a degradar, por así decirlo, la cápside del virus y por tanto van a liberar el material genético. Y los virus que entraban solo con la cápside, a través de fusión de membrana, normalmente el virus muchas veces lleva enzimas hidrolíticas que degradan sus propias proteínas para liberar el material genético. Una vez que ya tenemos el material genético libre, ¿qué hace el virus? ¿Vale? El proceso de síntesis y replicación. ¿Vale? En este proceso el virus lo que hace es sintetizar copias de sí mismo, es decir, sintetizar las proteínas para la cápside y sintetizar más material genético para generar las nuevas partículas víricas. Esto, dependiendo del tipo de virus, va a suceder o bien en el núcleo de la célula o bien en el propio citoplasma. Si es un virus de ADN, normalmente ocurre en el núcleo. ¿Por qué? Porque va a utilizar las propias enzimas de la célula que está infectando, las DNA polimerasas, y por tanto estas se localizan en el núcleo y actúan en el núcleo. Si es un virus con ARN, como material genético, normalmente ocurre en el citoplasma. Y en estos casos los virus suelen portar sus propias enzimas, porque no hay ninguna enzima eucariota ni ninguna enzima procariota que utilice como molde ARN. ¿Vale? Al mismo tiempo va a ocurrir la síntesis de proteínas, es decir, se va a llevar a cabo transcripción y traducción, que también puede tener lugar en el núcleo o en el citoplasma. Y para la traducción siempre utilizan los ribosomas de la propia célula. ¿Vale? De este modo la célula va a sintetizar proteínas para la cápside. En este momento veremos proteínas para la cápside libres por la célula y al mismo tiempo material genético. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso se le denomina ensamblamiento. En este punto los virus se montan, es decir, las cápsides, las proteínas de la cápside se van a empezar a montar. Para generar múltiples virus y se va a introducir el material genético. Este proceso de ensamblaje puede ser más o menos automático, autónomo, sin necesidad de proteínas, u otras veces necesitan proteínas víricas que se llaman proteínas de ensamblaje, para ayudar un poco en el proceso. ¿Qué ocurre después de que los virus estén formados, de que haya nuevas partículas víricas ya formadas? Muchas veces necesitan un siguiente paso, que es el paso de maduración. En este paso de maduración a veces es necesario romper algunas proteínas para activar estas partículas víricas. Hay otros virus que sin embargo no necesitan este paso de maduración. Y por último tenemos el paso de liberación. Las nuevas partículas víricas van a salir de esta célula para infectar u otro hospedador u otras células adyacentes y así conseguir diseminarse y generar más copias. En el proceso de liberación vamos a volver a distinguir entre los virus desnudos y los virus con envuelta. Los virus desnudos normalmente salen por lisis celular. ¿Esto qué quiere decir? Que los virus desnudos rompen la membrana y los virus salen. ¿Qué ocurre con esto? Lógicamente, si rompen la membrana de la célula se muere. Los virus con envuelta suelen salir por exocitosis. Además, este proceso les facilita rodearse de una membrana, es decir, que la envuelta del virus en realidad es membrana plasmática o membrana del núcleo
de la célula que ha infectado, solo que únicamente o previamente el virus le ha insertado unas proteínas y ahí sí genera la vesícula de exocitosis para que los virus salgan, ¿vale? Entonces, en estos procesos el virus ya sale rodeado de una envuelta con sus propias proteínas. En este caso, las células no mueren directamente, pero sí van a sufrir una serie de daños y a largo plazo puede que estimulen la apoptosis o la muerte celular de la célula infectada. A los daños que ocasionan los virus en un proceso de infección se le llaman efectos citopáticos. Y ya os digo, pueden ser muerte celular causada por la lisis de la propia bacteria, o no hay una muerte celular directa, pero sí que se producen daños por el hecho de que el virus ha paralizado la maquinaria de la célula para replicarse y copiarse a sí mismo. Bueno. Bueno, simplemente para recordarles todo lo que hace un virus. Bueno, estamos aquí. Entonces, les decía que el enterocito, el rotavirus, es un virus que es de RNA, de doble cadena, y que una de su molde de RNA de cadena negativa, pues va a formar las cadenas positivas necesarias para llevar a cabo la traducción. O sea que primero va a haber una traducción primaria, una transcripción primaria y una traducción primaria para que inicie la producción de todas estas maquinarias. Ok. Y luego tenemos también una replicasa que va a replicar este RNA. Interesantemente, una BP4, ¿sí? BP4 no es NS4, una proteína no estructural, produce una enterotoxina. Esta proteína no estructural pues, está involucrada en desarrollar, es la causante de la diarrea en los rotavirus. Ok, ya les explicaron, bueno, que este es un virus el cual tiene los sitios de unión a receptores específicos, los cuales van a entrar a través de un endosoma. Después va a haber una va a eliminar la cápside, una descapsidación. Y va a liberar su genoma, y donde este genoma, bueno, va a llevar a cabo la transcripción para estar replicándose nuevas moléculas de RNA. Va a haber una traducción donde va a haber la síntesis de proteínas BP1, que es la polimerasa, la toxina, aquí está la toxina, muy importantemente, la BP4, que es sitio de unión a receptores, sitio de unión de receptores, está BP4, ¿sí? Protuberancias superficiales, ataque celular, se va a llevar a cabo la adherencia, y bueno, ya vimos que posteriormente viene el ensamblaje, donde va a ocurrir en un viroplasma, y en este viroplasma va a ser el ensamblaje y posteriormente la capsidación para poder después eliminar el virus por exocitosis o por lisis. Pero antes de que el virus sea capaz de tener esta capacidad de unirse al receptor, ya requiere de una proteólisis de BP4. Entonces, esta proteólisis de BP4 pues lo va a dar la misma digestión, el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago. Eso va a activar para que este rotavirus madure y posteriormente sea capaz de infectar
al enterocito. Bueno. BP4 y BP7. BP7 también es una proteína superficie, la cual también está involucrada en la adherencia, en la cápside, en la adherencia al enterocito. Ya vieron que uno puede ser por receptores y otro puede ser una unión directa a la membrana celular. Entonces, BP7. BP4 es altamente antigénico y por lo tanto puede producir una buena cantidad de anticuerpos. BP4 es más antigénico que BP7, que también puede desarrollar anticuerpos neutralizantes. De acuerdo a los serotipos de rotavirus, pues están clasificados en 7 grupos. Los grupos de la A a la G. El grupo A, el serotipo A, infecta a humanos, bovinos y otros mamíferos. El tipo B solamente infecta a humanos. El tipo C y E, cerdos. Y el serotipo D, F, G, gallinas. Es una enfermedad de distribución mundial, o sea que la podemos encontrar en todo el mundo. Y produce diarrea principalmente en animales menores de 1 a 8 semanas de edad. En animales adultos, pues ya el animal es capaz de controlar a este microorganismo. De hecho, es una enfermedad autolimitante. ¿Qué quiere decir? Que el mismo sistema inmune es capaz de controlar la enfermedad en un cierto tiempo, que puede ser alrededor de unos 20 días, de 15 a 20 días, el sistema inmune es capaz de controlar la infección. Sin embargo, puede provocar la muerte de los animales. No precisamente por la infección del rotavirus, sino por la deshidratación tan importante que ocurre. Vean, es una enfermedad que tiene un índice de morbilidad del 90 hasta el 100%. ¿Qué quiere decir? Que si un animal se enferma, seguramente todos los animales de la granja se van a enfermar, pero no van a morir. El porcentaje de mortalidad es bajo, de 1 al 20%. Y es lo que les digo, el sistema inmune es capaz de controlarlo y por lo tanto se considera como una infección autolimitante. ¿Cuál es el problema? El problema principal para que haya estas muertes es una deshidratación excesiva, o sea que el ganadero, el médico veterinario sea incapaz de controlar esa diarrea, que pues no es así, son capaces de controlarla. Y la otra es que pueda participar un patógeno secundario. En este caso, el patógeno secundario, pues sería, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sería? A ver, vamos a preguntar. A ver, Miguel Ángel Álvarez. ¿Qué patógeno secundario podría participar en una infección por rotavirus? Miguel Ángel. Ajá. ¿Cuál crees que sea el patógeno de elección? Pues Escherichia coli. Ahí es donde actúa como patógeno secundario. ¿Qué es lo que está pasando? Que bueno, el sistema inmune se ve distraído por tratar de controlar la infección y crece Escherichia coli. Si es una Escherichia coli que previamente había sido controlada, pues bueno, va a desarrollar y va a causar una infección y se agrava la enfermedad. Campylobacter podría ser también otro patógeno. Salmonella no, ahí sí Salmonella no es de biota normal, ahí sí no podría ser. Salmonella siempre es patógeno primario, pero también Campylobacter ahí podría participar y por lo tanto, pues la infección sería más agresiva. ¿Ok? Bueno.
Una de las características es que hay una gran cantidad de heces diarreicas con abundante moco. La transmisión es fecal-oral. Los rotavirus del grupo A, que son los que infectan a los humanos y bovinos y otros mamíferos, se encuentra ampliamente distribuido. ¿Sí? Principalmente es causal de la diarrea neonatal en ranchos de cría. La infección por rotavirus es la primera causa de enfermedad diarreica en neonatos bovinos y porcinos. O sea, este es más importante todavía que Escherichia coli o Campylobacter. O sea, que de las infecciones diarreicas más comunes en animales neonatos, o sea, recién nacidos, entonces neonato significa eso, recién nacidos, es por rotavirus. Ya vimos la morbilidad y la mortalidad, eso ya lo vimos. La infección puede presentarse a las 12 horas de haber tenido el contacto con el microorganismo. ¿Sí? Y puede durar hasta por los 35 días de vida. Yo les había dicho de 15 a 20 días. ¿De qué depende de eso? Bueno, pues hay muchos factores. ¿Sí? Por ejemplo, la higiene. La higiene, el tratamiento también. No, a ver, estamos equivocados. Presenta desde las 12 horas, pues, o sea que pueden presentar manifestaciones clínicas a las 12 horas del nacimiento o hasta los 35 días de vida. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Sí? Y la infección yo les dije que dura entre 15 y 20 días. Bueno, ¿qué quiere decir? Que bueno, ya tiene 35 días de nacido el animal y va a iniciar a presentar manifestaciones clínicas de heces acuosas. Y esto es lo importante, la profunda deshidratación. Una deshidratación progresiva que si no se controla, pues el animal muere. También hay una acidosis, ¿sí? Porque obviamente el estómago está funcionando. Y bueno, vean, casos severos de muerte en pocos días. ¿Cuál es la repercusión económica? Bueno, pues imagínense, si no se controla, pues puede provocar una muerte hasta del 20%. ¿Sí? Sin embargo, si no hay buena higiene, puede llegar hasta un 60%. Todo depende de la capacidad de higiene que se tenga. Bueno, puede llegar hasta el 20%. ¿Qué es lo que hace el virus? Bueno, el virus lo que va a ser la destrucción de las células o de los enterocitos maduros, que a diferencia de la ausonia que habíamos quedado, que infectaba enterocitos inmaduros, que generalmente se encuentran en la cripta de las vellosidades intestinales, esta infecta enterocitos maduros, enterocitos que ya tienen ya están de salida, ¿sí? Ya están descamándose. Sin embargo, bueno, pues están involucrados en la absorción de los nutrientes. Entonces, BP4 y BP7 ya lo dijimos que son los que se unen. Son los enterocitos maduros de las vellosidades intestinales, de las vellosidades del intestino delgado, o sea, principalmente el yeyuno. Una destrucción de las puntas de las vellosidades y bueno, también participan en el desarrollo de la diarrea. Esto provoca una mala absorción de los nutrientes, un mal funcionamiento intestinal y obviamente va a haber acumulación de leche parcialmente digerida y esto es lo que va a favorecer el crecimiento de Escherichia coli, porque recuerden que Escherichia coli es lactosa positiva. Y bueno, esta es una imagen donde vemos que bueno, el sistema inmune pues, va a tratar de controlar estas diarreas. Yo les decía que los anticuerpos IgA secretores pueden participar ya sea en la luz intestinal, neutralizando el virus, o de manera intracelular también neutralizando
la descapsidación o hasta neutralizando o neutralizando las proteínas no estructurales, o las proteínas estructurales, tratando de controlar. Y les decía que por eso es la enfermedad autolimitante, ¿no? Porque el sistema inmune participa de manera adecuada controlando la enfermedad. Esta es para ver que la toxina, la proteína no estructural P4, que es la toxina, cómo es capaz de, qué es lo que hace, ¿no? Bueno, aquí tenemos una célula normal, donde pues va a absorber sacarosa, glucosa, entra sodio. Sin embargo, cuando actúa la toxina, ya quedamos que las toxinas, ¿qué es lo que hacen? Unirse a un receptor. Este receptor va a provocar cierta señalización. Esta señalización, en este caso, va a haber un aumento de calcio, fosfoinositol 3, que va a estimular la producción de calcio. Esta producción de calcio va a estimular los canales para la salida de cloro, y cloro más sodio, pues forma cloro de sodio, y esta alta concentración de sales, pues favorece la salida de agua hacia el exterior, ¿no? Y bueno, pues también al producir todo esto, pues va a inducir la estimulación de citocinas y señalizaciones para que el sistema inmune actúe también sobre la toxina. Aquí vemos cómo están neutralizando los anticuerpos la acción de la toxina. Bueno, estos son los enterocitos normales, y estos son enterocitos anormales, ya infectados por rotavirus. Entonces vean cómo hay un acortamiento de estas vellosidades intestinales, obviamente por destrucción de los enterocitos maduros, y por lo tanto hay una mala absorción. Los signos clínicos, ya quedamos que son animales de 1 a 8 semanas de edad y neonatos. Los que se ven, sobre todo los neonatos, son los que se ven más afectados. Y los de 8 semanas pues pueden resistir un poco más, pero los neonatos de recién nacidos pues obviamente pueden morir rápidamente. Hay tristeza del animal, hay debilidad, hay fiebre, ausencia de reflejos. ¿Cuáles reflejos? Los de la mama, o sea, de estar succionando. Diarrea acuosa y profunda, deshidratación progresiva. Vean cómo queda becerro muerto por diarrea, y ahí se ven ya el costillar, se ven las costillas, lo cual nos indica que hay una emaciación profunda. Ya cuando se ven costillas se ve una emaciación, y eso significa que es un adelgazamiento ya completo del animal. Si este animal no hubiera muerto, pues ya tampoco puede llegar a los estándares internacionales de peso y talla. ¿Por qué? Porque va a tener deficiencia en el crecimiento. A la necropsia, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues obviamente vamos a ver un material diarreico en el intestino, ¿no? Básicamente. ¿Cuál es el objetivo? Identificar, bueno, va a haber producción de gas, porque pues aquí ya la Escherichia coli también va a estar involucrada ahí, gran cantidad de gases. Eso obviamente disminuye la buena digestión. Además, si se fijan cómo están las venas, hay mucho flujo sanguíneo, se ven perfectamente bien las venas. Y si abrimos estas intestinos, pues vamos a ver aquí, se ve heces diarreicas de manera importante. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es identificar el virus. Hay sistemas de ELISA, hay sistemas de este tipo, de inmunodetección se llama, donde tenemos nuestro control para identificar que nuestra prueba funciona, y una banda donde están partículas de virus, y si hay anticuerpos contra el virus, pues nos dice que hay infección. No puede ser la presencia del virus, puede ser otra anticuerpos. Aquí también podría ser una muestra de heces, obviamente
pues hay que tener las heces líquidas, centrifugar, obtener el líquido, el sobrenadante, ponerlo y obviamente si aquí hay anticuerpos contra el virus también se pueden detectar. Entonces, este es el sistema, un sistema tipo sándwich, donde detectan al virus. Y la otra técnica, pues es una electroforesis, que se llama rotaforesis por rotavirus, una rotaforesis, el cual nos puede indicar qué tipo de rotavirus es. Si es del serotipo A, del serotipo B o otro tipo de rotavirus. Yo les había dicho que dentro de los rotavirus generalmente son 11 segmentos, pero hay hasta de 12 segmentos. Entonces aquí se ve que es el mismo rotavirus en todas las muestras. Diagnóstico diferencial. ¿Con quién tenemos que hacer el diagnóstico? Aquí está, vean. Salmonella, Escherichia coli enterotoxigénica, Vibrio cólera, algunos otros adenovirus, Shigella, astrovirus. Bueno, esto es más para humanos, pero para cuestiones veterinarias sería Salmonella y Escherichia. Como al ser una enfermedad autolimitante, pues realmente pues nada más hay que vigilar al animal, aunque sí hay que darles un tratamiento. El tratamiento pues es hidratación oral, darles antibiótico para que no crezca Escherichia coli, o no entre un patógeno secundario, y no darle leche, porque bueno, pues ya sabemos que la leche es rica en lactosa y la lactosa favorece el crecimiento de Escherichia coli. Entonces se les da pues un suplemento rico en glucosa. Bueno, ustedes ya vieron una película donde tenían una ternera, la cual estaban dando, pues, tenía su venoclisis y se le daba un suero rico en glucosa, se estaba hidratando el animal también. Bueno, ¿cómo controlamos este tipo de enfermedades? Hay medidas básicas de bioseguridad a nivel de acuerdo a la tipo de granja. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos granjas de traspatio, granjas semitecnificadas y granjas tecnificadas. Entonces yo les decía que las granjas tecnificadas pues ya tienen todo controlado. Entonces vean, son capaces tienen una malla perimetral para que no entre ningún animal silvestre. Tiene un arco sanitario, que significa que es una sanitización, ¿sí?, de los vehículos. Es como el tapete sanitario que tenemos, que ya ponen, por ejemplo, para entrar a una tienda comercial, ¿verdad? Entonces entra uno a la tienda comercial, hay que pisar el tapete sanitario para no llevar partículas en los zapatos en la suela de los zapatos del virus. Un arco sanitario para personas, que sería el tapete sanitario. Un vado sanitario, aquí está otra vez el tapete sanitario. Regaderas al ingreso de la granja. Ropa de trabajo, calzado de trabajo, uso de desinfectantes, limpieza de instalaciones, cuarentena, vacunación, control de excretas, área para eliminación de residuos orgánicos, agua potable, control de fauna nociva. Entonces, si se fijan, pues toda la granja tecnificada tiene todo esto. La granja semitecnificada, por ejemplo, no tiene un arco sanitario, no tiene un arco sanitario para personas, no tiene regaderas al ingreso de la granja, no hace cuarentena. ¿Qué significa cuarentena? Bueno, que antes de entrar a la granja tienen un sitio, un local específico para ver a los animales su comportamiento. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el maestro, el doctor dio lo de necropsias? Pues él decía primero la observación, a ver cómo se comporta el animal. Si el animal cuando defeca tiene diarrea, si tiene un movimientos involuntarios, si tiene un comportamiento errado. O sea, todo eso pues para eso nos sirve la cuarentena. Si tiene dificultad para respirar, si llevan vacunación, aquí está, no llevan el control de excretas, si tienen eliminación de residuos orgánicos, agua potable y control de fauna. Y las granjas de traspatio, pues ya sabemos que son las peores, ¿no?
No tienen mallas perimetrales, no tienen arcos sanitarios, no tienen regaderas al ingreso, no tienen cuarentena, no tienen control de excretas, no eliminan los residuos orgánicos y no tienen control de fauna nociva, pues porque no tienen una malla perimetral. Bueno, aquí está el tratamiento, lo que les decía. Se recomienda suspender la ingesta de leche durante 24 a 48 horas. Hay que hidratar al animal y bueno, ya hay que darles antibiótico. ¿Sí? Ya que la enfermedad es autolimitante y esto del antibiótico es para evitar que crezca Escherichia coli o Campylobacter y provoque un daño peor. Aquí dice posible infección bacteriana secundaria que podría desencadenar una septicemia en caso de lesiones severas del epitelio intestinal, porque bueno, al destruir el enterocito, pues la entrada de microorganismos es fácil también. Vacunación. ¿Hay vacunación? Sí hay vacunación. Se recomienda. Esta sí es de obligada. Esta es una de las vacunas obligadas. No se debe de no vacunar. O sea, se debe de vacunar, es obligatorio. Y bueno, esta vacunación, pues se aprovecha porque vean. Trae también para el virus de la diarrea viral bovina, el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, el virus de la parainfluenza 3 y el rotavirus bovino. O sea, se aprovecha que la vacunación pues venga con otros virus, no solamente de rotavirus, sino de varios virus. Algunas tienen también hasta bacterias o hasta toxinas. Bueno, toxinas no, toxoides, perdón. Hasta toxoides para aprovechar la vacunación. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, ¿en Sí. cuánto tiempo se hace la vacuna del becerro? ¿O se vacuna la madre? No, se puede vacunar a la madre, pero se vacuna al recién nacido. Al momento de nacer se les vacuna. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Eso es lo que me preguntabas? Sí, Ok, sí, al momento de nacer se vacuna. ¿Qué más? ¿Dudas? Ahorita es de dudas porque ya los voy a dejar 15 minutos para que vayan a caminar, a tomar agua, porque al rato tenemos laboratorio de 3 horas.